El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo la semilla germina y crece. Y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas y después los granos de las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos al reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos, y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar en su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, y de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Tomen asiento, por favor. Dichoso el que guardando sus preceptos los busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Hoy la palabra de Dios nos habla de un término constante que en la Biblia, en los Evangelios, Jesús constantemente utiliza, y es el reino de los cielos. El reino de los cielos se ha enseñado, se ha tratado de profundizar. No es un lugar físico, sino es un reinado, más que un reino, es un reinado, ¿sí? Lo podemos ver desde este punto de vista. Ustedes han visto algunas películas o leído algunas noticias. Cuando una persona de un país se encuentra en un país extranjero, vamos a hablar de los americanos, que es donde a veces se ve más. Si un americano, un gringo, se encuentra en un país y este país pone en peligro a este ciudadano, ¿qué es lo que hace este ciudadano? Va luego corriendo a una embajada americana, porque sabe de los derechos y sabe de los privilegios y de la protección que tiene ese ciudadano. Pues no sé si vieron las noticias, a mí no me gusta el fútbol, pero creo que ganó México, ¿sí? Sí, no. Bueno, así como que, ok, pero hubo una noticia, no sé si la vieron, de una persona en un taxi que atropelló a varias personas, entre ellas algunas Mexican Curious, 3 mujeres, ¿no? Bueno, y pues supuestamente estas mujeres, pues por ser mexicanas, tienen que ser atendidas, aparte de que están en ese país con visa y permiso, pues Rusia tendría que ver por esas ciudadanas, pero también el gobierno de México tiene que ver por ellas. ¿Sí? Eso es lo ideal, ¿sí o no? Eso es lo que se espera de un país. Cuando tú perteneces a un país, ese país vela por tus derechos,
en el país donde vives, al que perteneces, y si tú estás fuera de tu país. Imagínense el reino de los cielos o el reinado de Dios de una manera más intensa, porque el reino de los cielos no se refiere a un estado físico en donde tú estás, aunque sí es precisamente donde tú estás, pero se refiere más al reino de la voluntad de Dios, al reinado de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero este reinado pues tiene que cumplir con ciertos requisitos, como el hecho también que tiene... Apagamos los celulares, por favor. A ver, es que sí es un poquito incómodo el que estemos así. Bueno, el caso es que para poder ser ciudadano de un país, ¿qué se necesita? ¿Qué es lo necesario? Haber nacido. Esa es una condición, pero puedes hacerte ciudadano de otro país, aunque tú no hayas nacido, que es el sueño de muchos latinoamericanos, hacerse American citizens, gringos, ¿sí? O ciudadanos americanos. Pero lo ideal es primero que nazcas en ese país. Después, casarte, no, si naciste en el país, ¿qué se necesita? Registrarte. ¿Cómo se registra? El registro civil, ¿pero qué te dan? Acta de nacimiento. Después, ¿qué viene? Antes de tu identificación, ¿ya te dan identificación de niño luego? ¿Ya te dan pasaporte luego de niño? ¡Ay, qué bárbaros! El acta de nacimiento, ¿pero qué es lo que le piden al niño? El bautizo. No estamos en eso. No le piden nada, entonces no le lleves la cartilla de vacunación. La cartilla de vacunación donde se ponen supuestamente, hablamos de lo supuesto. No se pide a los niños cuando vas y los registras, ya sea en el seguro, ya sea en salubridad, lo que sea, que lleves un registro de ¿qué? De sus vacunas, para tratar de ayudar. A menos en mi tiempo, cuando yo era niño, eso hacían, ahora no sé cómo le hagan. ¿Ya no se hace? ¿Ya no? Bueno, entonces que se mueran. El caso es que, bueno, un registro de salud. Te tienes que registrarlo y para que tenga derechos, si eres trabajador del seguro, del ISSSTE o de salubridad o de lo que tú quieras, o médico particular. Pues al menos lo llevas al médico, ¿sí o no? Por recién nacido lo revisa un médico para ver que no tenga la pierna en la cabeza y la cabeza en las pompas, que no haya nacido bien, pues ya de perdida. De hecho, cuando nace el niño se le da una calificación. Inmediatamente el pediatra evalúa al niño. En mis tiempos se llamaba Apgar Silverman, no sé si haya cambiado, pero en aquel tiempo se le calificaba al niño su coloración, su llanto, su movilidad, todo. Y entonces se le daba una calificación, 2 calificaciones. Y la primera y la segunda, si era 8, 9 o 10, decía, el niño nació muy bien. Pero hay niños que a veces nacían medio tururú, no respiraban luego, tardaron en respirar, no tenían buena motilidad y entonces se le bajaba la calificación. El caso es que todo esto va ayudando en el registro del niño, ¿sí? Y esto va a determinar si después el niño va a tener problemas de salud o no. Ya después, ¿qué sigue? Hay que registrarlo ¿en dónde? En la escuela. Hay países, por ejemplo en España, estaba platicando con una mujer de España, que ahorita con la ideología del género y todo, ella me preguntaba, padre, ¿qué puedo hacer? Pues haz homeschooling. El homeschooling es algo que yo promuevo, que es porque las enseñanzas en las escuelas están patas para arriba, enseñan la ideología del género, enseñan muchas cosas, los papás pueden asumir el papel y educarlos en su casa y nada más van y presentan los exámenes a las escuelas y se puede. Pero me decía ella, aquí en España está prohibido. Si tú no llevas a tus hijos a la escuela, te meten a la cárcel. Yo no sé si supieron de un caso en Alemania, no me acuerdo en dónde, que los papás estaban haciendo homeschooling porque eran cristianos. Y por hacer eso, les quitaron a los hijos. Ya no tienen derecho a educar a sus hijos, ya no tienen derecho a tener a los hijos. Les quitaron a los niños.
por no haberlos llevado a la escuela del gobierno, ya sea que hubieran estado en una escuela de gobierno o en escuela privada. Pero el caso es que se registran los niños en un sistema de educación. Ya después entra, en mi tiempo, a los 18 años, ¿qué seguía? Tenías que marchar. Si te tocaba bola blanca o bola negra, ¿sí? La bola blanca, marchabas, ¿sí, no? Y la bola negra, bueno, el caso es que marchabas o no marchabas, pero bueno. El caso es que si te tocaba una bola, no la que tengas aquí, sino la otra bola, marchabas o no marchabas. Y al final de año te daban tu cartilla liberada. Ahora creo que ya no es obligación el servicio militar, ya no, ¿verdad? Bueno, después viene ya el sacar tu credencial de lector, para que puedas para que puedas votar. Y ya después tu pasaporte, tu licencia, toda una serie de parámetros para poder decir que eres ciudadano, que tienes derechos. Pero falta la parte más importante para que tú tengas derechos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Pagar tus impuestos. ¿Sí o no? Si no pagas impuestos, ¿a dónde vas? Con Lolita. Esa Dolores, decían de Hacienda, ¿no? ¿Sí? Si no pagas impuestos, te va mal. Bueno, el caso es que esto hay que saberlo entender ahora en la vida espiritual. El reino de los cielos también tiene un proceso, pero es un proceso que aparentemente es insignificante, pero que a diferencia del proceso en la ciudad o en el sistema de gobierno, este sistema o esta forma de vida empieza como insignificante porque no le ves función, aparentemente no le ves importancia. Empieza con el bautizo. El sistema de vacunación en el reino de los cielos, ¿cuál es? La preparación, ¿sí? El conocimiento. Y si te enfermas, ¿cuál es la medicina? La confesión. O sea, pero aquí viene todavía algo muchísimo más grande, que es dejar, a diferencia del mundo, en el mundo te enseñan que tú eres el que hace todo, tú eres el centro, tú eres el poderoso, tú tienes el control, entre más conocimiento tengas eres mejor, entre más títulos tengas eres mejor, entre más dinero, entre más posesión de cosas, eres mejor. Y el mundo te hace creer que tú eres el ombligo del universo, que tú lo puedes todo. A diferencia, en el reino de los cielos es completamente lo opuesto, en donde tú aprendes a descubrir que nada de lo que tú hagas viene de ti. Todo depende ¿de quién? De Dios. Es el reinado de la divina voluntad en tu vida. Y hay que ir creciendo, hay que ir madurando, aprendiendo a abandonarnos y a reconocer la grandeza y la misericordia de Dios y nuestra miseria, nuestra gran tendencia al pecado, nuestra facilidad con la cual nosotros nos alejamos de esta voluntad de Dios. Desgraciadamente a veces no es tan fácil entender. Yo les decía a los niños, ¿cuántos de ustedes conocen semillas? Y empezaban, no, pues que la semilla de manzana, la semilla de pera, la semilla de esto, la semilla de aquello. ¿Cuántos de ustedes conocen los árboles? Ya, no, pues que el árbol de este, el árbol de aquello. Todo lo que se tuvo que hacer para que ese árbol creciera. ¿Quién iba a decir que una cosita tan pequeña fuera a dar tantas bendiciones, tanto alimento para las personas? Y es precisamente esto, el reino de los cielos ante el mundo, ante la sociedad, es insignificante, no sirve. ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué vas a rezar? ¿Para qué oras? No, tú ponte a trabajar, triunfa, vence, lucha, pero tú eres el arquitecto de tu propio destino. Incluso hay muchos cursos de autosuperación, de control, de que tú... Y esto es, aunque no es que sea malo, es una situación peligrosa
que nos hace creer que nosotros podemos todo. Y este es el principio del fracaso en la vida espiritual. Los grandes santos, lo único que sabían ellos era su incapacidad para hacer la voluntad de Dios y su gran inclinación al pecado. ¿A qué los llevaba esto a los santos? A desconfiar de ellos completamente y a confiar solamente de Dios. El día de ayer en el Evangelio, no fue en el Evangelio, en la primera lectura, me encantó tanto porque es una situación interesante, se las voy a plantear. Elías es un profeta, acaba de terminar de enfrentarse a 450 profetas de este Dios, ¿cómo se llama? Baal, ¿sí? Y entonces se echó un tirito con ellos, 450 contra él. ¿Y qué fue lo que hizo? A ver, vamos a ver cuál es el Dios que verdaderamente rige aquí. Pusieron 2 altares y 2 animales muertos para hacer sacrificio. Entonces les dijo a los profetas de Baal, pídanle a su Dios que consuma con fuego, que haga bajar del cielo fuego para consumir esto. Y empezaron los profetas, ¿no? Y empezaron ahí a danzar y todavía Elías medio con sarcasmo le dice, a lo mejor se quedó dormido, grítenle más fuerte. Y nada. Y bueno, le tocó a Elías, él solo. Y Elías todavía dice, échenle agüita, échenle más agüita. Y 3 veces. Y la ofrenda estaba completamente empapada. Y él empezó a orar. ¿Qué fue lo que sucedió? Hizo que cayera fuego del cielo y se consumió la ofrenda. El caso es que mataron a los profetas, pero pues el rey se enojó y Elías salió corriendo. El caso es que se da una serie de situaciones con Elías, se encuentra con Dios a través de una brisa suave y le pregunta el Dios a Elías, ¿qué haces aquí? Señor, estoy solo. A todos tus profetas ya los mataron, solo quedo yo. Y entonces Dios le dice, vete, regresa y unge como rey a tal fulano como rey de Asiria, a tal fulano como rey de Israel y a Eliseo como tu sucesor. Y el día de ayer, el sábado, estaba Eliseo trabajando en el campo con bueyes, con animales en el campo, y sucedió algo muy interesante. Pasa Elías y hace esto sobre Eliseo, le pasa el manto y lo despeina. Ay, no, oye, ¿no? ¿Cómo te va a despeinar si lo tienes bien pegado? ¿Sí? Le pasa el manto, pues por más que le pasó el manto no se despeina, este se lo pegó ahí con la loca. Déjenme, les leo este pasaje. Por aquel entonces, Elías partió luego y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Delante de él trabajaban 12 yuntas de bueyes, y él trabajaba con la última. Elías pasó junto a él y le echó encima su manto. Entonces Eliseo abandonó sus bueyes, corrió detrás de Elías y le dijo, déjame dar a mis padres el beso de despedida y te seguiré. La pieza clave es esto. Elías le contestó, ve y vuelve, porque bien sabes lo que ha hecho el Señor contigo. Esa es la pieza clave del reino de los cielos. El día en que descubramos lo que Dios ha hecho por nosotros, entonces esa semilla irá creciendo, porque iremos aprendiendo a descubrir las maravillas. Cuando una persona hace algo por ti y tú descubres y valoras lo que esa persona hace, ¿qué es lo mínimo que le dices? Gracias. Y si te sientes así como que con el corazón agradecido, hay una frase que se dice mucho, ¿no? Nobleza obliga. ¿A qué se refiere? Oye, si te ayudó, ¿qué esperas tú? Pues ayudarlo cuando puedas, ¿sí o no? Hay ese compromiso moral, ese compromiso de amor, porque esa persona te ha dado todo.
se ha sacrificado por ti, ha dado lo mejor de él por ti. Entonces, Elías le dice, ¿quién tiene el celular que no lo puede apagar, por favor? Su celular. Bueno, el caso es que nos quedamos con Elías. Es una situación en donde vemos cómo Elías va a hacer un acto muy interesante, un acto donde él va a depositar en Eliseo dones que Dios le da. Elías era profeta y Eliseo fue escogido para ser profeta. Y entonces por eso Elías le dice, regresarás porque sabes lo que Dios ha hecho por ti. Yo pregunto, ¿cuántos de nosotros en este reino en el que vivimos nosotros, que es el reino de los hijos de Dios, en el reino de la divina voluntad, descubrimos lo que Dios ha hecho por nosotros? Y cuando descubramos esto, nuestra vida será de continuo compromiso, de agradecimiento, de entrega a Dios por todo lo que nos ha dado. Y ese es el problema, que muchos de nosotros no hemos permitido que este reino llegue a esa plenitud, porque precisamente, ¿qué es lo que Dios ha hecho por mí? Aparte de que me ha dado la vida, me ha dado la vida eterna. ¿Cómo lo hizo? A través de su sacrificio. El día en que nosotros entendamos lo que es la misa, saliendo de aquí, tendríamos que correr detrás de la voluntad de Dios para agradecer por lo que Él ha hecho por mí. Y entonces el reino de Dios empezará a ser esa semilla que dé fruto. Desgraciadamente, pocos entienden el significado de la misa. Y no me refiero a entenderla porque ni yo la entiendo en su totalidad. Es un misterio. ¿Cómo? En un pedacito de pan, porque un sacerdote ponga las manos y haga unas oraciones, se va a convertir en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo, en la sangre, en el alma y la divinidad del mismo Dios ahí presente. No lo entiendo, pero lo creo. Y tanto lo creo que doy mi vida por eso. Y estoy tratando de entender este milagro cada vez que yo celebro la Santa Misa, para salir corriendo por el bien que Él ha hecho por mí. Desgraciadamente, ¿cuántas veces participamos de la Santa Misa y estamos dormidos? Llegamos igual que como, nos vamos igual que como llegamos. Es como aquella persona que le dan todo y no sabe dar gracias. No sabe reconocer. Y es más, hasta le exigimos a Dios. Todavía hay gente que se enoja con Dios. ¿Por qué Dios me manda esto? ¿Por qué Dios me castiga? ¿Por qué Dios no me escucha? Como diciendo, oye, ¿con qué cara le puedes decir eso a Dios? Cuando Él te ha dado su vida, su sacrificio y su amor. Tú dices, oye, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué? Porque en nosotros no ha crecido el reino de Dios, ha crecido el reino del mundo, el reino de lo material, del placer, del poder. Y no es que sea malo todo eso, pero el problema es cuando crece más en mí eso que lo que Dios ha hecho por mí. En la misa de los niños, yo les preguntaba a los niños, ¿cuántos de sus papás a lo mejor ni siquiera conocen lo que es el amor de Dios? Porque no fue sembrado en ellos. Se sembró cuando en su bautismo, pero no les dieron crecimiento, o a lo mejor en algún momento de su vida, por sufrimiento, por dolor, por el pecado, se han alejado. Entonces, lo que hicimos en la misa de niños, pasé a todos los papás y todos los niños alrededor de ellos oraron y bendijeron a sus padres. ¿Para qué? Para que esa semilla que está ahí empiece a florecer. Muchas de esas semillas están ahí todavía,
pero están tan preocupados por el materialismo, por el trabajo, o a veces ahogados en el alcohol, en la droga, en el sexo o en tantas tonterías, que esa semilla está ahí, se está marchitando. Y los niños entendieron muy bien el poder que tienen. Y esto les digo yo a ustedes, tanto los padres con los hijos con los padres y los esposos. No se trata de lo que tú vas a hacer en él, sino lo que Dios va a hacer en él a través de tu oración, a través de tu ofrecimiento, a través de todo lo que Dios ha hecho por ti. Pero si tú te acercas a Dios como si Dios te debiera algo o como si Dios te hubiera quitado algo, no estás permitiendo que el reino de Dios crezca en ti. Entonces difícilmente lo vas a lograr en tus hijos, difícilmente lo vas a lograr en tu pareja. Hagan la prueba. Agradezcan a Dios verdaderamente por las maravillas que Dios ha hecho en ustedes. Y cuando estén con su marido que llega borracho, la vieja histérica, y agarren los dormidos, que son cuando son más dóciles y más mensos, y más fáciles de manejar. Sí, en serio, ustedes tienen esa gracia, tienen ese poder. Lo han intentado a su manera, se han peleado, le han gritado, le han mentado, a lo mejor hasta cacheteado lo han hecho y no ha funcionado. Háganlo a la manera de Dios, con el poder de Dios, pero empiécenlo a hacer desde ese agradecimiento, desde esa conciencia de lo que Dios ha hecho por ti, no de lo que Dios crees que te debe. Muchas personas terminan pues en una confusión porque quieren agradecer a Dios, pero ven más los problemas que tienen, ven más las dificultades o el sufrimiento y dicen, ¿cómo le voy a agradecer a Dios si me está pasando todo esto? Es que no has entendido lo que es el reino de Dios. El reino de Dios no es que te va a ir bien, el reino de Dios no es que todo va a ser como tú quieres. El reino de Dios es implantar su voluntad en tu vida y en la vida de los que Dios te ha encomendado. Pero tiene que empezar en ti, tiene que empezar en esa responsabilidad. Por eso cuando el Señor habla del reino de los cielos, en el Evangelio nos presenta, desde la primera lectura del profeta Ezequiel, yo tomaré un renuevo de la copa de un gran cedro, de su más alta rama cortaré un retoño, lo plantaré en la cima de un monte excelso. Lo plantaré en la montaña más alta de Israel, echará ramas, dará fruto y se convertirá en un cedro magnífico. En él anidarán toda clase de pájaros y descansarán al abrigo de sus ramas. Así, todos los árboles del campo sabrán que yo, el Señor, humillo a los árboles altos y elevo a los árboles pequeños. Esa es la diferencia en el reino de los cielos. El reino de los cielos es el que se abaja, es el que se humilla, es el que aprende de que en él no hay nada que no sea de Dios. Nada me pertenece, todo lo bueno, como siempre les he dicho, dice mi mamá, todo lo bueno lo sacaron de su madre, todo lo malo lo sacaron. Pues aquí, todo lo bueno, ¿dónde lo sacaste? Y todo lo malo, esa es cosecha tuya. Pues sí, esa es cosecha tuya. Pero entender esto, solamente el que se abaja, esto lo medité en la semana y se me hizo muy, muy interesante. Déjeme ver cuándo fue, creo que fue el miércoles, porque yo les hablaba de la acción de Dios en lo que es la encarnación. ¿Qué es la encarnación? Es cuando Jesús se hace carne, se hace hombre. ¿En qué momento se encarna? En la anunciación. Cuando Dios le dice a la Virgen, vas a ser madre del Salvador. Y ella dice, he aquí la esclava del Señor. En ese momento se encarna, se hace carne. Pero ¿qué implica la encarnación? Implica algo muy interesante. Dice San Pablo, Jesús siendo Dios, no se aferró a su condición divina,
sino que se anonadó, se abajó, se agachó, se humilló. Tenía toda una condición divina de Dios y se hizo como nosotros. Y más que como nosotros, más abajo, porque fue humillado, fue golpeado, fue escupido, fue traicionado y murió como un maldito. ¿Para qué se abaja? Para enseñarnos que es la única manera en que la voluntad de Dios puede actuar en nosotros. Jesús se abaja. ¿Para qué? Para que no estemos acá arriba. El que está acá arriba está lleno de aire. El que se abaja saca todo el aire, todo el vacío, todo lo que no es de Dios. Y entonces Dios va a empezar a ocupar con su divina voluntad tu vida y actuará cosas maravillosas. Por eso Jesús se abaja. ¿Para qué? Para que el reino de la divina voluntad se cumpla en él. ¿Y le costó trabajo? Claro que le costó trabajo. Acuérdense cuando lo iban a matar, ¿qué fue lo que dijo? Padre, si es posible, aparta de mí esta suegra. Aparta de mí este cáliz, mas no se haga sino la tuya. Jesús se abaja. Eso es la encarnación. Eso es el reino de Dios. Yo tengo que abajarme, pero el problema es que yo me aferro a mis condiciones, yo me aferro a mis sentimientos, yo me aferro a mis personas, yo me aferro a lo que yo quiero. Por eso el reino de Dios no puede crecer en mí. Cuando yo entienda el sacrificio que hace Jesús, se hace uno como yo y todavía se agacha más porque muere como un maldito. Es para que todo este espacio esté ocupado por el reino de la divina voluntad. Solamente así. Pero nosotros no somos capaces de desprendernos, nos seguimos aferrando a las personas. Es que mi esposo, mi esposa me dejó y sigues aferrado a eso y te amargas. Es que mi papá, mi mamá se murió, es que me quedé sin trabajo, es que me dijeron que tengo cáncer. ¿Y a qué te aferras? A todo eso, y al aferrarte no sueltas. Y por eso entonces el reino de la divina voluntad, el reino de Dios no puede actuar en ti. Tienes que humillarte, tienes que abajarte, aprender a no confiar en ti y a confiar en Dios, renunciar a todo lo que tú te aferras. No es que sea malo, el problema no es que sea malo cuando tienes algo, el problema es que te aferres y no lo sueltas. ¿Y cuál es lo más duro que tenemos? ¿A qué nos aferramos más? A nuestra humana voluntad. Nuestra humana voluntad es la que no soltamos. El día en que tú sueltes tu humana voluntad, podrás desprenderte de todo. Lo tienes, bendito sea Dios. Ay, yo tengo una amiga que es mi gran amigacha, que la quiero mucho y que de repente se va. Pues que le vaya bien, me duele, pero no me aferro. Tengo a mi papá, que quién sabe que mi papá cumplió 1 año que se murió. Y ahorita tengo a mi mamá, ya le dicen la canica, chiras pelas cerca del hoyo. La pobrecita ya tiene más de 1 mes con problema respiratorio, que si trae mucha sudoración, que si no se le quita. Yo le he buscado de todo, ya hasta le han llevado remedios, le digo, ya pareces bruja tú. Porque ha probado remedios de acá y remedios de acá, ya le he dado antibiótico y no se mejora. Y luego, para colmo de males, ayer y antier le dio una diarrea a la pobre. No, hombre. Le digo, ay, mamá, pues ya prepárate porque ya te vas a morir. Ay, hijo. Y ahorita me está escuchando, ahorita que llegue me va a dar mis nalgadas. No aferrarnos. Y yo le decía, mamá, ¿estamos haciendo lo posible por ti, sí o no? Sí. Entonces, ¿qué vas a hacer? Me dice, lo estoy ofreciendo. ¿Se está aferrando? No, lo está entregando. No quiere decir que no se cuide, no quiere decir que no respete y cuida su cuerpo, quiere estar sano. Pero llega un momento en donde dice, Señor, pues no me aferro, hago lo que humanamente me corresponde, lo demás está en tus manos. Por eso el reino de los cielos se empieza con una semilla, y es la semilla de la divina voluntad, que es sembrada el día de nuestro bautizo, que va a ser alimentada con la comunión, fortalecida con la confirmación,
sanada con la confesión y alimentada con la palabra de Dios, la comunión, la vida de oración, pero sobre todo con el desprendimiento de humana voluntad. Y entonces el Evangelio hermoso que nos presenta el texto dice: así, acá está. Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra. El reino de Dios se parece cuando un hombre siembra la semilla de la tierra. O sea, el reino de Dios es la divina voluntad. Y esa semilla es el inicio del reino de la divina voluntad. Pasan las noches y los días sin que Él sepa cómo, esa semilla germina, crece y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. O si no, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en la mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Termino con la última parte del Evangelio. Y no les hablaba en parábolas. Y dice, y con muchas otras parábolas semejante les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas. Pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. ¿Quiénes son los discípulos? Los que han decidido ser agradecidos y han descubierto el sacrificio que Dios hizo por ellos. Papá, a ti te toca ese papel. Si tú no eres capaz de guiar a tu familia en el reino de la divina voluntad, te van a robar a tu esposa y a tus hijos. Y no me refiero que te lo robe otro hombre, te lo va a robar el mundo y la carne. Y esa familia se verá arrebatada y Dios te pedirá cuentas de esa familia. Por eso invito a los varones, papás, pasen aquí al frente. Los que quieran pasar, pásenle aquí al frente, de rodillas. Pásenle aquí los varones. Ahora yo invito a los que vengan con su familia, los que vengan con hijos o con esposa, pasen también las esposas, los hijos, alrededor de su papá, de su esposo, de su hijo, de quien vengan. Si no vienen con nadie, pues de todas maneras pueden acompañarme porque hay algunos varones que a lo mejor vienen solos. Los que vengan con familia, quiero que se pongan alrededor de su esposo, y vamos a pedir a Dios por estos hombres que Dios ha puesto como cabeza, para que ellos sepan sembrar en nosotros esta semilla, sepan cultivar esta semilla del reino de la divina voluntad. Los varones cierran sus ojos y la familia que está alrededor, los que no tengan a su familia, yo impongo las manos, no se preocupen. Pásele con su viejo, ¿qué haces hasta acá? Pues pasen, pues no les diga que pasen con su viejo. Está bien que estén feos, pero no les dé pena. Y los que están ahí sentaditos también levanten su manita, si no están aquí sus esposos, pero están en sus hogares. Y vamos a decir, Señor Jesús, te pedimos por nuestros hombres, que tú nos has dado, que también nosotros hemos escogido, para que tú los bendigas. Tú has sembrado en su corazón esta semilla, pero a lo largo de su vida han sido heridos, han sido lastimados, traicionados.
y también han sido desviados y también han sido desviados por el mal testimonio por el mal testimonio de los sacerdotes, de los sacerdotes, de sus propios padres, de sus propios padres, de sus amigos, de sus amigos, y han sido atraídos y han sido atraídos por el vicio, por el vicio, por el pecado. por el pecado. Señor Jesús, Señor Jesús, tú has sembrado en ellos tú has sembrado en ellos tu amor y tu tu misericordia, amor y tu misericordia, y tú has creído en ellos, y tú has creído en ellos, tanto que les has dado la vida eterna, tanto que le has dado la vida eterna. y una gran responsabilidad Y una gran responsabilidad sobre nosotros, sobre nosotros, que somos su familia. que somos su familia. Te pido, Señor, Te pido, Señor, por los méritos por los méritos de tu amor, de tu amor, de tu encarnación, de tu encarnación, nacimiento, nacimiento, vida, vida, pasión, pasión, muerte, muerte, resurrección, resurrección, ascensión ascensión y glorificación, y glorificación, la sanación, la sanación, la liberación la liberación de su mente, de su mente, de su alma, de su alma, de su cuerpo, de su cuerpo, de su corazón, de su corazón, el desprendimiento el desprendimiento de todo aquello de todo aquello que lo tiene atado, que lo tiene atado, el dinero, el dinero, el trabajo, el trabajo, el placer, el placer, las cosas las materiales cosas materiales y todo aquello y todo que aquello han impedido que han impedido que tu reino se que manifieste tu reino se manifieste en este hombre en este hombre que ahora te presentamos, que ahora te presentamos, para que tú lo liberes, para que tú lo liberes, para que tú lo sanes, para que tú lo sanes, para que tú lo renueves para que tú lo renueves como instrumento como instrumento de bendición, de bendición, de sanación de sanación y de salvación. y de salvación. En el nombre de Jesucristo, Y en el nombre de Jesucristo oramos por ti oramos por ti y te declaramos libre y te declaramos y libre sano, y sano, para que a partir de ahora para que a partir de ahora empieces a descubrir empieces a descubrir las maravillas las maravillas que Dios ha hecho en tu vida, que Dios ha hecho en tu vida al darte una vida, al darte una vida, una familia, una familia, pero sobre todo la redención la redención y la salvación y la salvación de tu alma. de tu alma. Te doy gracias Te doy gracias por todo lo que has sido por todo lo que has sido para nuestra familia, para nuestra en familia. el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora abracen a sus hombres, a sus papás, y denle gracias que a pesar de sus miserias y sus errores, son y han sido esos hombres que en la medida de sus posibilidades han dado un poco de Dios a tu vida. Ándele, qué preciosos. Ahora las familias se van a hincar y los varones se van a poner de pie. Vamos a invertir papeles. Si los varones están solos, no se preocupen. Ahí en su lugar van a pedir por su familia donde quiera que estén. Y si son solteros, no se preocupen por la familia que Dios les va a mandar. Ahora vamos a decir nosotros los varones: Señor Jesús, Señor Jesús, pedimos perdón pedimos perdón por no ser esos hombres por no ser esos hombres que fueran bendición que fueran bendición para nuestra familia, para nuestra familia, por no haber llevado por no haber llevado tu reino de la divina voluntad tu reino de la divina voluntad a nuestros hogares, a nuestros hogares, a nuestro trabajo, a nuestro trabajo, a nuestras vidas. a nuestras vidas. Pido perdón Pido perdón a mis padres, a mis padres, a mis hermanos, a mis hermanos, pero sobre todo pero sobre todo a mi familia actual, a mi familia actual, por no ser ese hombre por no ser eso agradecido con Dios. agradecido con Dios. Pido perdón Pido perdón por todas las veces por todas las veces que he renegado de la vida, que he renegado de la vida, que he renegado de mi suerte, que he renegado de mi suerte, de mi salud, de mi salud, por mis problemas. por mis problemas. Pido perdón. Pido perdón
por no enseñar a mi familia por no enseñar a mi familia el camino el camino de la divina voluntad. de la divina voluntad. Pero ahora abro mi humana voluntad Pero ahora abro mi humana voluntad al reino de la divina voluntad. al reino de la divina voluntad. Quiero ser consciente Quiero ser consciente de las maravillas de las maravillas que Dios ha hecho por mí. que Dios ha hecho por mí. Pido humildemente Pido humildemente el don del entendimiento, el don del entendimiento, el don del agradecimiento el don del agradecimiento por lo que Jesús ha hecho por lo que Jesús ha hecho en mi vida en mi vida y sigue haciendo y sigue haciendo en cada misa, en cada misa, en cada sacramento, en cada sacramento, en su palabra, en su palabra, en mi vida diaria. en mi vida diaria. Quiero guiar a mi familia, Quiero guiar a mi familia, quiero guiar a las almas quiero guiar a las que almas tú me has encomendado que tú me has encomendado hacia el reino de tu divina voluntad. hacia el reino de tu divina voluntad. Por eso yo les bendigo Por eso yo les bendigo a mi familia presente a mi familia presente y a mi familia de la que procedo. y a mi familia a la que procedo. Yo los bendigo Yo los bendigo con la autoridad con la autoridad que Dios me ha dado que Dios me ha dado y me comprometo y me comprometo como jefe de esta familia como jefe de esta familia a bendecir, a bendecir, a guiar, a guiar, a proteger a proteger sus almas, sus almas, para que el día en que se presenten para que el día en que se presenten al reino de Dios al reino de reciban su corona, Dios, reciban su corona, su recompensa. su recompensa. Gracias, Señor, Gracias, Señor, por este compromiso, por este compromiso, por esta bendición por esta bendición y por esta familia y por esta a la familia cual yo bendigo a la cual yo en bendigo. el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora párense y nuevamente abrácense como familia. Y si están solitos, no importa, ustedes en su corazón abracen a su familia donde quiera que estén, y mientras están así yo los bendigo. Señor Padre del cielo, mira estas familias aquí presentes y las familias a través de los medios que están también participando en este momento, a los que están solos, pero que tienen familia y que en este momento no están con ellos, para que tú en tu infinito amor y sabiduría nos quites, Señor, esa ceguera, esa incomprensión de que aprendamos que todo viene de ti, todo viene de ti, nada nos pertenece, nada somos sin ti, Señor. Para que estos hombres, estas mujeres, estos niños vayan creciendo en el reino de tu divina voluntad. Y todos aquellos que hayan sido presa, víctima, hayan sido cautivos, estén siendo cautivos por el vicio del alcohol, de la droga, de las redes sociales, el internet, la pornografía, todos los pecados capitales, la infidelidad, todo aquello que está perturbando y dañando estos hogares, estas familias. Lo reprendo, lo ato y lo amordazo con los méritos de tu amor, de tu sacrificio, con los méritos de tu santa obediencia. Reprendo a Satanás, todas sus trampas y mentiras, toda opresión, obsesión, perturbación, toda limitación en estas familias, para que sean renovadas en la gracia y en el amor, para la gloria de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Amén. Amén. Nuevamente apapacho, becho y agachajo. Ay, porque pues parece que ni se abrazan ustedes. Cómase a su viejo a besos, ándele. Muchas felicidades a todos los papás y le damos un fuerte aplauso a Dios Padre. Volvemos a nuestros lugares y nos ponemos de pie. Vamos a renovar nuestra fe y proclamar esta fe en el único Dios verdadero, diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz,
Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Vamos a presentar nuestra ofrenda. Pongan sus manitas con las palmas hacia arriba para bendecir sus trabajos. Señor, derrama tu gracia y tu bendición en estas manos. Tú sabes las necesidades materiales, proyectos de trabajo, todos los problemas por los que pasan. No permitas, Señor, que en estas carencias sean más fuertes que sus fuerzas. Por eso te pedimos que tu divina providencia se extienda en cada instante y momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y a la hora de la muerte, el Santísimo Sacramento. pasen los que gusten hacer su ofrenda, los demás tomen asiento.